Hola a todos, buenas tardes. Una vez más, sean bienvenidos a Discapacidad sin Barreras, nuestro programa de hoy número 13. Mi nombre es Victoria Espinosa de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial. Pues el día de hoy les he venido a seguir brindando información basada en la educación inclusiva, orientaciones bastante precisas, tanto para docentes y también pues para la comunidad en general respecto a la educación inclusiva que hoy debe generar pues dentro de todo sitio, dentro de todo pueblo, dentro de toda parroquia, dentro de toda ciudad. Entonces, pues debemos fijarnos en un sistema educativo que esté inmerso, pues, en una sociedad que obviamente está en constante transformación, siempre y cuando trabaje desde la diversidad. Que estos centros escolares, pues, estén aptos para una buena organización a la nueva realidad, que es, pues, acoger, que es integrar y incluir a todos los niños, a todas las personas, ya sea con alguna discapacidad, ya sea en cuestión de raza, de sexo, en cuestión de ubicación geográfica, es decir, dónde viven, dónde se encuentran. Pues para eso también les he traído un, un video acerca de la educación inclusiva que les voy a estar proyectando y voy a pasar a compartirles la pantalla para poder adentrarnos, pues, asimismo como todos los programas anteriores, a la temática que hoy vamos a tratar, como es la educación inclusiva.
Bien, vemos que dentro del video pues nos imparte información acerca de que la educación inclusiva pues hoy en día nos debe brindar todas las herramientas necesarias para poder incluir a todos los alumnos que necesitan de brindarse pues de alguna necesidad que les está haciendo falta, pues deben tener tanto contar con la infraestructura, con el mobiliario, con el personal pues adecuado, capacitado, que sea formado especialmente para esta población, que pues también se encuentre en las actividades, organizaciones curriculares dentro de la educación, todo esto adaptado en sí al paso que el niño pueda aprender, al paso que el niño pues tenga oportunidad de ir recogiendo todas estas habilidades e irlas aportando dentro del aula y pues así a futuro tener una vida mejor, una vida plena dentro de una autonomía personal y también laboral. Para eso pues está luchando constantemente para poder brindar una educación inclusiva donde pues se encuentren todos sean protagonistas de esta educación, ya que la educación es de manera obligatoria, tanto en nuestro país como en los alrededores, como en otros países. Es así pues que hoy en día se está luchando, se está pidiendo que la educación inclusiva esté en cada uno de los rincones de, de los países, de la formación educativa, pues esté presta a cumplir y a tapar todas las necesidades, a trabajar, a ser leales con todas las personas que las necesiten. Bien, ya les había mencionado que nuestro tema de hoy en sí se fija en las orientaciones para el apoyo a la inclusión educativa. Pues he encontrado una bonita revista que es la DAO España, que es una red muy grande, muy variada dentro del país. Pues también a nivel nacional está llegando, está siendo acogida y es una organización, es una red bastante amplia que conoce muchísimo el tema, pues, y les voy a hablar acerca de las orientaciones para el apoyo a la inclusión educativa. Dentro de todo esto, pues vamos a hablar un poquito más acerca de esta asociación, de esta red internacional que es DAO España. En sí, pues también, aparte de trabajar y hacer partícipe a las personas con síndrome de Down o a los niños con síndrome de Down, también se fijan en otras discapacidades. Y pues la ayuda está siempre permanente y luchando sobre todo por la educación inclusiva. Pues tenemos que el sistema educativo está inmerso en una sociedad en constante transformación y solo son los centros escolares los que deben aceptar su organización y la nueva realidad. Esa participación activa de las personas con síndrome de Down ha hecho que surjan nuevas demandas a las cuales hay que dar una respuesta para atender la diversidad del aula desde un planteamiento de calidad educativa y equidad. El derecho, pues este derecho a la educación ya se reconoce a nivel mundial para las personas con discapacidad. El artículo 24 de la Convención Internacional de Naciones Unidas ya reivindica pues que necesariamente un sistema educativo inclusivo para todas las personas y en todos los niveles escolares pues sea actualizada, sea activa. Se trata de un imperativo legal al que no cabe la educación especial, que debe ir migrando de un periodo razonable hacia estructuras y prácticas plenamente inclusivas para todo el alumnado, sin disensiones ni aceptaciones. Atentamente, pues esta red bastante amplia que es la red DAO España. Nos dice que el sistema educativo pues ya está inmerso en la sociedad por la cual pues está trabajando en una constante transformación para llegar a incluir en los centros educativos a estas personitas que de pronto tengan alguna deficiencia y ya alguna discapacidad. Que todas estas participación estén de forma activa, que surjan demandas las cuales hay que dar respuesta para atender pues toda esta diversidad dentro del aula, planear, organizar y trabajar de forma inclusiva con toda la diversidad que se encuentra en un aula educativa. Pues nos preguntaremos de pronto qué es esta sociedad, esta red DAO España, pues surge como iniciativa del movimiento de familias
en España, que en la década de los 80 pues se planearon modificar el camino de sus hijos. En sí pues es vinculada a familias, a organizaciones de familias que pues pretendían que estas organizaciones existan en aquella época vinculadas a la atención especial y a las instituciones asistenciales especiales y también cerradas. Esta organización, pues puesta en marcha de experiencias de estimulación precoz a medidas de la década 70, proporcionó una visión muy distinta de las posibilidades de las personas con síndrome de Down. Esta posibilidad de acudir a la escuela ordinaria abierta se empezó a vislumbrar a mitad de los años 80. Entonces dio paso al espaldoroso definitivo a unas familias que buscaban por encima de cualquier otra cosa la integración de sus hijos. Primero por su propia familia, ya después por la escuela y a continuación por nuestra sociedad, haciéndolos visibles por primera vez en su entorno más próximo, en su barrio y en su ciudad. Entonces esta organización muy reconocida internacionalmente, surgió desde grupos grandes de familias que pues tenían hijos con síndrome de Down, que eran de pronto excluidos de las escuelas ordinarias, también de muchos institutos especiales, pues que pusieron en marcha esta organización y que proporcionaba pues la visión y ver la posibilidad de que las personas, los niños con síndrome de Down, asistan, acudan a las escuelas, a las aulas y pues sean atendidos por una educación inclusiva donde pues se les brinde todo lo necesario y educándoles pues a su paso, educándoles acorde a cómo ellos iban aprendiendo y cómo iban desenvolviéndose. Dentro de estas orientaciones pues debemos saber en sí qué es la educación inclusiva. Como definición de educación inclusiva, pues tenemos que la educación es para todos y es de todos. Recogido en el punto 1 del manifiesto de la Red Nacional de Educación DAO España. Pues ya dentro de todo esto, dentro de la red, como nos manifestaba, la Red Nacional de Educación DAO España nos dice que la educación inclusiva pues es para todos y es de todos. En sí, un planteamiento inclusivo de la educación implica construir una escuela que esté abierta a todos. Bueno, no es necesario seleccionar los estudiantes, todos deben ser recibidos, da igual cuáles sean sus características personales y sus necesidades educativas. El centro educativo donde pueden ser escolarizados los niños, las niñas, es indiscutible. Un colegio ordinario, el mismo donde van sus hermanos, sus amigos e incluso sus vecinos. Pero a la vez la inclusión también beneficia a toda la sociedad. ¿Qué queremos decir? Que la inclusión nos va a beneficiar a toda la sociedad, pues ya que la comunidad de la cual formamos parte y estas personas también forman parte, ya que son personas con capacidades diversas dentro de toda esta diversidad, se habla muy de la importancia de la inclusión de las personas también con síndrome de Down, que en el sistema educativo algo de justicia y beneficios para ellos, pero en raras ocasiones se plantea como algo beneficioso y enriquecedor para el conjunto de alumnado. Pues hoy en día de todos modos se sigue luchando por la educación inclusiva, aún no existe un beneficio al 100% que nos brinde, que nos haga pues manifestar que los niños con síndrome de Down y otras discapacidades están siendo incluidos dentro de la educación, están teniendo una educación que pues es, como lo menciona, es para todos y es de todos, que pues debemos brindarnos, debemos ser prestos para estar pues sumergidos dentro de la diversidad de alumnado, dentro de la sociedad, dentro de la educación y también pues de una u otra manera y de forma principal dentro del hogar. Si conseguimos pues que aprendan juntos alumnos diferentes, no solo conseguiremos que aprendan, sino también conseguiremos algo igual o muchísimo más importante. No es necesario que estemos buscando, pues que los niños en sí aprendan de forma grupal, de forma rápida, ya que cada quien aprende a su paso, es decir, que no conseguimos pues que aprendan juntos estos alumnos diferentes, sino que también conseguiremos algo igual o más importante, que puede ser aprender juntos y a estar juntos en el centro educativo.
dentro de este marco donde sea un punto de inclusión, que se pueda convivir, que se pueda conjugar, que se pueda interactuar toda esa diversidad de alumnado, tanto con capacidades y con discapacidades, que no se excluya a nadie, que pues surja una sociedad inclusiva, unas personas, unos niños inclusivos, que esa educación que esté presente en los niños que de pronto no presentan alguna discapacidad, pues que ya vuelva a ser familiarizado para ellos, y pues la inclusión también se ha organizado desde ese punto, ya que saldrán a la sociedad, compartirán dentro de la comunidad, dentro de otras áreas públicas, pues, y manifestará ya la inclusión. Necesitamos por eso avanzar más que nunca hacia una escuela inclusiva, donde se eduque futuras generaciones en valores sociales, que aprendan únicamente en contextos de diversidad. Lo importante por eso de incluir en las escuelas tanto ordinarias, pues a estas personitas o a estos niños de pronto con síndrome de Down, que compartan dentro de los alumnos con capacidades o no discapacitados, pues para esforzarnos en conseguir la inclusión, en conseguir contextos de diversidad, todos estos alumnos donde todos los niños pues consigan recibir parte de alguna partecita importante que tienen estos niños, y de pronto pues ya llevarlos más allá hasta la sociedad, donde un sistema inclusivo sea necesario tanto para ellos como para las personas con o sin discapacidad, con la igualdad y el reconocimiento y la valoración a la diferencia, la solidaridad, la empatía, la ayuda mutua o el compromiso con los demás. Entonces, para esto conseguimos pues que aprendan juntos, conseguimos empatía, conseguimos la valoración, conseguiríamos también la igualdad dentro de esos contextos de diversidad, ya que pues cabe recalcar que si los unimos, si conseguimos que trabajen dentro de un centro por igual, inclusivo, pues la empatía, la ayuda, el compromiso hacia los demás y con ellos mismos pues estará ya haciéndose presente. Una educación inclusiva en sí debería organizar a todo el alumnado. El acceso a una cultura común que les aporte una capacitación y formación básica para la vida. En sí se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o de discriminación de ningún tipo. En sí, para ser realmente efectivos todos estos derechos de educación o a la educación, ante la igualdad de oportunidades y a la participación. Entonces, los requisitos importantes y necesarios pues serían los derechos a la educación, tanto como a la igualdad de oportunidades, dentro de la participación, dentro de la interacción, dentro de la sociedad o dentro de la educación. La inclusión tiene que ser vista como un enfoque de la educación y no tanto como un conjunto de técnicas educativas. Tenemos también dentro de esta red, que es la DAO España, la legislación sobre la educación inclusiva. Ellos se basan en varios puntos donde la educación es de todos y es para todos. Pues en sí, la educación es una tarea compartida por todos. Se debe estrechar las relaciones de cooperación y apoyo entre toda la sociedad. Ellos se basan pues siempre en la empatía, siempre en la igualdad de oportunidades, siempre a que los niños con síndrome de Down estén presentes en participación, en estar pues en lugares tanto públicos como privados, para que su igualdad de oportunidades esté siempre incluida dentro del enfoque social, dentro de un enfoque familiar. Y por eso es que pues la legislación sobre educación inclusiva también nos dice que la tarea compartida se debe estrechar las relaciones de cooperación y apoyo entre toda la sociedad. Esta ley es una ley, pues la actual ley orgánica de febrero de 2006, de 3 de mayo de educación, dedica el capítulo 1 de su título 2 a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo.
El planteamiento de la LOE permite y favorece la educación inclusiva, ya que promueve tanto la autonomía de los centros que les permitirá adaptar la normativa a las características de su entorno, tanto el entorno poblacional que atiende como a la flexibilidad del sistema en todos sus aspectos pedagógicos organizativos. Los factores que ambos deben contribuir a la educación inclusiva se generaliza sin mayor dificultad. La declaración, también tenemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 26, en 1948, pues esta Declaración Universal de Derechos recoge que toda persona tiene derecho a la educación. En sí, que la educación se dirige a pleno desarrollo de la personalidad humana y fortalece el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. También el informe del UNESCO sobre la educación para el siglo XXI, desde 1996, pues en afán y en decreto por democratizar la educación, propone un nuevo modelo en el que se ofrecen las mismas oportunidades a todos los individuos. Este informe, impartido por la UNESCO en 1996, pues pone en afán por democratizar los derechos, por democratizar pues las oportunidades para todos los individuos, para todos los niños en una misma comunidad. La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales. Entonces, esta educación inclusiva, pues, aplica para toda la diversidad, para todos los niños, para toda la juventud, ya dependiendo o independientemente de sus condiciones, tanto físicas como personales o culturales. Incluso, pues, aquellos que presenten discapacidad. Entonces, pues, la UNICEF y el UNESCO se unen para brindar estas aportaciones y pues democratizar toda esta información para tratar la igualdad, tratar de brindar oportunidades a todos los niños y niñas, impartiendo pues ya su enseñanza, su aprendizaje, independientemente de sus condiciones, incluso al presentar algún tipo de discapacidad. También la Convención de la ONU es otra organización, habla sobre los derechos de las personas con discapacidad. En 2016 dedica un artículo brindado inclusivamente pues, para la educación, que es el artículo 24, que decreta la redacción configurando un derecho desde una perspectiva de derechos humanos en sí. De acuerdo con este modelo social, la discapacidad presente en toda la convención y de acuerdo a sus principios generales. También dentro de la Convención de la Organización de Naciones Unidas enmarca pues el derecho al estudio sin reservas, independientemente pues prestando sobre todo un modelo especial para brindar el derecho a la discapacidad a las personas con discapacidad. La Red Nacional de Educación de la DAO España pues también nos presenta que la difusión de ejemplos de prácticas y experiencias inclusivas por parte de todas las entidades y asociaciones federales debe constituirse como objetivo prioritario más para la consecución de la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Esta red nacional pues brinda información, brinda práctica, brinda experiencia acerca de la inclusión a todas las entidades, pues a todas las redes que están presentes dentro del país. Y el objetivo prioritario, primordial para ellos, pues es la mejora de la enseñanza y la mejora del aprendizaje, ya que esto se encuentra dentro de la inclusión, dentro de la diversidad de educación y participación. También esta red nacional nos brinda información acerca de las instituciones que están federadas que han decidido formar parte de la Red Nacional de Educación. Que esta red pues están siempre unidos a la diversidad. Como apoyo primordial y principal pues brindan siempre
Piden siempre la mejora del aprendizaje y la enseñanza, pues como ya lo había mencionado, acerca de la igualdad de oportunidades, siempre unidos a la diversidad, pues entonces entendemos que hacer efectivo el derecho a la educación exige garantizar que todos los niños y niñas y jóvenes pues tengan en primer lugar acceso a la educación, pero no a cualquier educación, sino a una educación de calidad, con igualdad y oportunidades. Creemos que un sistema común de educación en todos los niveles, adaptado a las diferentes necesidades, a las diferentes características e intereses también y capacidades del alumnado, sin renunciar a las ayudas o apoyos que puedan necesitar, siempre yendo al paso de cada estudiante, ya que cada quien aprende de manera diferente y de pronto si presenta o si porta alguna discapacidad, va a aprender acorde a su necesidad. Esta red apuesta muchísimo por un modelo educativo basado en los principios de calidad, de equidad, de flexibilidad y respeto a la diversidad. Entonces, esta red muy grande, bastante extensa y muy reconocida internacionalmente, como es la Red Nacional DAO España, pues está siempre presente y luchando consecuentemente por la mejora en la enseñanza, por la mejora en el aprendizaje, apostando también por un modelo educativo inclusivo, basado siempre en los mejores principios, como son la calidad, la equidad, la justicia, también la flexibilidad y el respeto a toda la diversidad. Las principales estrategias, bueno, las orientaciones que van a favorecer una educación inclusiva siempre deben estar presentes tanto en los docentes como en los padres de familia. Existen siempre barreras, siempre existen estereotipos pues que van a estar presentes, pero estas barreras que impiden el aprendizaje del alumnado con discapacidad, de pronto intelectual o en general, y ya con síndrome de Down, pues no se puede explicar simplemente por su condición de discapacidad. Los medios organizativos y curriculares adoptados por los centros y las decisiones tomadas por el profesorado en relación a las actividades que proponen, los recursos que utilizan y la forma en el que organiza el aula, pues son entre otros los que están creando barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces que la orientación principal para favorecer la inclusión es tratar de derribar estas barreras que están impidiendo el aprendizaje, que están impidiendo pues la enseñanza, que es la manera de utilizar, que es la manera de proponer estrategias, actividades, recursos que se puedan utilizar y formar parte de esta educación, formar parte del aula y pues educar así una diversidad que esté siempre presente. Pues dentro de las organizaciones, dentro de las aulas, perdón, ya dependiendo de la condición de discapacidad, ya sea intelectual o de pronto un síndrome de Down, pues está que sea factible organizarse, eh, crear estrategias curriculares, crear estrategias en actividades para pues hacerlas partícipes en el aula y fuera del aula también, ya que estas barreras para el aprendizaje y la participación también están llegando desde el profesorado, desde las aulas, ya que es favorecerse de una forma manejable con las mejores estrategias a tomar para brindar una excelente educación. La educación inclusiva es un reto y no es un problema. Entonces, este reto que lo tenemos aquí presente, el que lo tenemos a diario, tanto dentro de las instituciones educativas como dentro de la sociedad, pues nos está retando, nos está diciendo que organicemos estrategias, que organicemos actividades, que organicemos eh, tecnologías, que organicemos también pues, capacitaciones, las mejores capacitaciones, tanto para el profesorado como para el personal pues, que trabaja con la
con las personas con discapacidad, para que esto pues sea y se brinde en sí una educación inclusiva, ya que la educación inclusiva es un reto, pero no es un problema en sí que nos puede pues dejar de aportar, ya que pues es normal que los alumnos sean diferentes, por lo tanto, más que preocuparnos por cómo podemos conseguir grupos homogéneos para reducir o anular las diferencias, es mucho más lógico y coherente pues procurar que podamos enseñar juntos a los alumnos heterogéneos con intereses, motivaciones, capacitaciones y ritmos de aprendizajes diferentes. Entonces, pues la principal orientación para favorecer la inclusión educativa es brindar estimulación, motivación, capacitación al ritmo de aprendizaje, pues que el niño se acople al ritmo de aprendizaje también tanto individualizada, ya que cada niño aprende acorde a su de pronto discapacidad, limitación, pero llega a aprender si pues se le brinda una buena educación, una buena enseñanza. Lo hace partícipe en el aula, si constantemente pues dentro del hogar también tiene actividades que le van a favorecer en su autonomía, en su desarrollo y en su aprendizaje de habilidades, pues es mucho mejor tratar, es mucho mejor pues para eso y con eso pues derribar estas barreras que nos están dejando atrás a la inclusión y el aprendizaje y la participación y la enseñanza pues se vean a futuro un poco más acorde a la vida que se merece. Y bien, como ya les había dicho, que entendemos que la educación inclusiva no consiste en ofrecer apoyos especiales para el alumno que consideramos diferente. De la misma manera que en un centro inclusivo no es aquel que mantiene fuera del aula al alumno considerado necesidades educativas especiales, ofreciéndole de manera individualizada distintos refuerzos o terapias. Entonces la educación inclusiva pues no consiste en ofrecer estos apoyos especiales, como es decirlo, netamente trabajar con este niño y con los demás niños que no presentan ninguna discapacidad. Vamos a trabajar de otra manera. No, conjuntamente con estos niños, tanto con capacidades como discapacidades, los vamos a unir para enseñarles de la misma forma, de la misma manera, y pues no excluirlos de pronto a mantenerlos solo en cierta actividad, en cierto proceso, ya que pues de pronto está retrasando la clase. Pero para eso pues nos estamos capacitando, para eso hemos estudiado como docentes, nos hemos preparado, debemos pues ofrecerles los apoyos necesarios y trabajar al ritmo del niño, trabajar al ritmo en el que él adquiera su aprendizaje, al que él adquiera su habilidad, pues, y no ofrecerle exclusión, sino inclusión. Dar respuesta a la diversidad también forma parte del hoy en día, dar respuesta a esa diversidad, romper con el esquema tradicional en el que todos los alumnos y las alumnas pues hacen lo mismo en el mismo momento, de la misma forma y con los mismos materiales. En este sentido, además del diseño de materiales diversos, teniendo en cuenta las características de los diferentes alumnos, es necesario considerar diferentes modalidades de agrupamiento de alumnos que permitan la puesta en práctica de metodologías variadas, así como la flexibilización de los grupos y tiempos. Es importante saber organizarnos, saber poner en práctica la metodología que vamos a utilizar, que vamos a trabajar, que sea una metodología positiva para poder adaptar a toda la diversidad del alumnado. Y pues agruparlos, pues trabajar de manera diferente, de manera participativa, que todos en conjunto pues opinen de manera igual, avanzar también hacia una educación inclusiva dentro de un aula, dentro de una escuela, supone una revisión de la organización y de la metodología actual. Estar en capacitaciones, pues actualizándose en metodología, en tecnología, en estrategias, pues, y organizarse de una u otra manera como docente para brindar una buena educación.
Es esencial implementar nuevos enfoques, nuevas estrategias. A continuación se presentan una serie de estrategias para atender la diversidad en el aula, sin olvidar, eso sí, que cuando hablamos de estrategias, aun siendo estos recursos, podemos utilizar cualquier momento, deben ser consideradas como recomendaciones, sugerencias e ideas que nos pueden enriquecer en nuestra actividad docente, aunque para ello deben aplicarse en función de cada circunstancia y contexto algunos planteamientos que pueden ayudarnos para pues plantearnos algunos metodologías, algunas estrategias de apoyo para organizarnos de la mejor manera como docentes, como profesionales, ya que vamos a brindar pues toda la educación a esta diversidad de alumnado dentro del aula, pues debemos estar pendientes y ayudarnos con lo siguiente, que sería desde un aprendizaje cooperativo, tutoría entre iguales, aprendizaje cooperativo, que son estrategias sistemáticas y estructuradas que tienen en común en el que el profesor organiza la clase en grupos heterogéneos, de 4 a 6 alumnos, de modo en que cada grupo haya personas de distinto nivel de rendimiento, capacidad. Entonces, potenciando que el mismo alumnado sea capaz de enseñarse mutuamente, de cooperar y ayudarse a la hora de emprender. Entonces, pues, estas orientaciones que les estoy brindando, espero que las vayan a tomar muy en cuenta, ya que de esa manera, pues, se va a llevar de la mejor manera dentro del aula la diversidad, se va a poder manejar de mejor manera la enseñanza y así, pues, el aprendizaje. Como tenemos, que es muy importante, pues, el aprendizaje cooperativo. También tenemos tutoría entre iguales. ¿A qué se refiere? Pues a una modalidad de aprendizaje basada en la creación de parejas de alumnos entre los que se establece una relación didáctica, claro que guiada y impartida por el docente, por el encargado, a uno de los compañeros que hace el rol de guía, el rol de líder y tutor, pues, y el otro ya es tutorado. En esta relación, pues, se deriva del diferente nivel de competencia entre compañeros sobre un determinado contenido curricular. Entonces, también se debería brindar tutorías por iguales, tutorías en parejas o formando un grupo de alumnos que pues trabajen por igual liderando por un compañerito, ya que pues así van a aprender el uno del otro. Ay, perdón. Van a aprender el uno del otro. Dentro también de lo sugerido como orientación para poder trabajar con este alumnado diverso, también es importante el aprendizaje por tareas basado en proyectos. Son un conjunto de actividades cuyo objetivo es adquirir y pues también ir perfeccionándolo día con día con estrategias, con destrezas, habilidades para el desarrollo de las competencias básicas del currículo. Cada taller se organiza en grupos reducidos y pretende apoyar y profundizar desde una perspectiva instrumental de aprendizajes que se desarrollan en las distintas áreas. Como resultado final del taller, se debe desembocar en un producto o trabajo final. Brindar también pues talleres de aprendizaje dentro de la clase, impartiéndolos pues ya de distintas cátedras de distintas materias, pues es importante para pues brindar también y trabajar en conjunto, en grupo. Podemos trabajar con grupos reducidos, con grupos que pues se apoyen mutuamente y también profundizar un poco más las perspectivas también pues basándolos y dejándolos trabajar con instrumentos pues que ellos los ayude a desenvolverse, que los ayude a participar dentro del aula, dentro de estos talleres. Centros de interés, debemos brindar también estos centros de interés que consisten
en organizar los contenidos curriculares de acuerdo con los intereses de los alumnos y alumnas de cada edad. De este modo, pues, además de favorecer la motivación del alumnado, se ofrecen estímulos también para observar y también experimentar, asociar hechos, experiencias, recursos, informaciones actuales, informaciones del pasado. También tenemos rincones. Es una estrategia metodológica basada en la distribución de diversas actividades en distintos espacios físicos que permiten de forma simultánea la realización de varias actividades y la distribución a la vez de grupos de aula en pequeños grupos e incluso a nivel individual según el objetivo de la actividad que se plantea. También tenemos otro punto que serían los agrupamientos flexibles. Esto constituye una estrategia organizativa y curricular para tratar de adaptar la enseñanza a los distintos ritmos de aprendizaje, a las necesidades, a los intereses y a las características individuales del alumnado. Los criterios para el agrupamiento pueden ser diversos y también han de conjugarse oportunamente. Estos se pueden dar en interaulas, también dentro del aula. La flexibilidad pues evita el etiquetado y promueve la motivación. Esto exige a la vez la ruptura de la rigidez, la ruptura organizativa, como lo manifiesta Miguel Ángel Santos Guerra. Entonces, el agrupamiento flexible puede ser muy diverso y ha de conjugarse oportunamente. También tenemos desdoblamientos. Los desdoblamientos, pues se trata de dividir el grupo aula tomando como un criterio el numérico. La finalidad es alcanzar un objetivo determinado con todos los alumnos, individualizando la enseñanza. Al reducir el número de alumnos, la división del grupo debe realizarse de forma heterogénea. También tenemos apoyos especializados dentro del aula, como serían cualquier tipo de cooperación entre el profesor de la asignatura y el profesor de apoyo u otros profesionales. El alumno con discapacidad no se cambia de aula para recibir apoyo, sino que en realidad este alumnado se le imparte en su propia clase y, si es posible, junto a algunos compañeros. Esto fomenta el sentimiento de pertenencia, de inclusión, de participación en el alumnado y aumenta tanto la autoestima, la personalidad de este niño, lo que en sí mismo un fuerte mecanismo facilitador para el aprendizaje. Entonces, esos apoyos especializados dentro del aula brindados tanto por el tutor, por el maestro, como por otros maestros para poder alcanzar, pues, el éxito, en éxito, pues, la enseñanza y así conjuntamente que ese niño resurja un sentimiento tanto de autoestima, se vea fortalecida su personalidad o su autonomía y se desenvuelva de la mejor manera. La creación de comunidades de aprendizaje también es otra orientación, otra metodología importante. Un proyecto de transformación social, cultural de un centro educativo y de su entorno para conseguir una sociedad de la información para todas las personas, basadas pues en el aprendizaje diálogo mediante una educación participativa de la comunidad que se concreta en todos los espacios, incluidos en el aula. Entonces se puede crear comunidades de aprendizaje, como ya lo dice la mención. Docencia compartida también es otro punto clave importante. Dos profesores enseñan al mismo grupo, alternando también su intervención. Ambos dan soporte, calificarán cuestiones y complementarán sus explicaciones para garantizar así un mejor aprendizaje. Permite trabajar con distintas estrategias metodológicas dentro del aula, ofreciendo mayor atención al alumnado.
También es importante pues que de pronto se unan dos maestros dentro de un aula para compartir información, compartir de repente algún tema importante, pues turnándose y exponiendo pues la clase de manera distinta. La planificación multinivel es un conjunto de adaptaciones y estrategias adoptados en el aula para tratar de dar respuesta a los diferentes niveles de grupo, disminuyendo la necesidad de tener programas diferenciados. El currículo flexible también es otro. El currículo de la escuela inclusiva parte del supuesto que los objetivos de aprendizaje son flexibles. Planifica, diseña una metodología activa y participativa, entonces en la que potencia, en la que favorece el protagonismo de los alumnos al tiempo que se promueve la interdependencia positiva entre los alumnos en la clase. También tenemos los criterios y procedimientos flexibles el momento de la evaluación y la promoción. Se aplica en sí una evaluación realizada a partir de dos objetivos: la satisfacción del alumno o alumna particular, o los resultados se basan en el crecimiento y progreso personal, en el progreso y en los logros alcanzados por el alumno, sin establecer una referencia o comparación con el grupo. Dentro de todo esto, para favorecer una educación inclusiva, pues también existe y se debe tomar en cuenta la participación de los padres de manera fundamental, de manera en la que aporten de la mejor manera a tantas inquietudes dentro del aula, ya que pues no hay nadie más que conozca mejor a sus hijos que los padres. Entonces la participación de los padres debe estar activa, debe estar presente dentro de las aulas. Entonces, por eso es que es importante una relación de colaboración entre todos los implicados en este proceso, entre directivos, entre docentes, es decir, directivos, docentes, entre padres y entre los propios alumnos. Una participación de los padres, pues en todo este conjunto, en todo este eje de participación, pues los padres han de participar en las actividades de la escuela con el apoyo de determinados aprendizajes en el hogar y en el control de los progresos de sus hijos. Entonces también como padres nos vemos vinculados a la educación, a estar familiarizados dentro del aula, dentro de la escuela, ya que nos debemos al control del progreso de nuestros hijos. También abrir el centro educativo al entorno, establecer redes de colaboración entre distintas instituciones, entre administraciones y en definitiva, pues pasaremos a que la colaboración en el diseño y desarrollo de planes socioeducativos comunitarios para favorecer una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado. En resumen, la atención a la diversidad parte de la reorganización de los recursos existentes. Ya la atención a la diversidad pues parte de recursos ya que existen dentro del aula, dentro de las instituciones. Entonces definir características organizativas de este es el mayor intento de armonizar los aspectos técnicos, humanos y críticos, a fin de responder a las necesidades del alumnado dentro de un marco legal concreto y pues contando con el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad educativa: los directivos, los padres, los profesores y los alumnos. Dentro de todo este entorno de participación, tanto de los padres, de la comunidad educativa, como son los directivos, los docentes, los profesores en sí, y pues también la participación del alumnado. Favorecerá toda esta educación, favorecerá la inclusión, favorecerá la enseñanza y a su vez el aprendizaje, ya que pues implicándolos dentro de toda la diversidad, dentro de toda la sociedad educativa, estarán brindando el apoyo necesario para también favorecer el apoyo y tanto la inclusión social. Algunas características también del proceso de aprendizaje del alumno con síndrome de Down. En la escuela, en una escuela pues inclusiva, solo hay alumnos pues
así a secas, sin adjetivos. No hay alumnos corrientes y alumnos especiales, entonces solamente debemos llamarlos alumnos. No vamos pues a nombrarlos o a decirlos pues que de pronto este niño tiene discapacidad, lo sentamos acá, y este niño no tiene discapacidad, lo sentamos acá y no los vamos a poder unir. No. Pues cada uno con sus propias características y necesidades. Dentro de todo esto, pues a todo esto pues nos referimos a la diversidad. Es un hecho natural, pues normal. Lo más normal es que seamos diferentes, que podamos hacer para todos los alumnos que son diversos, así como para que todos aprendan al máximo de sus posibilidades. Pues entonces debemos estar presentes, que todos están pues acorde a aprender, acorde a recibir pues sus aportaciones y a su vez brindarlas dentro del entorno escolar. Entonces, pues dentro de lo normal en sí es que seamos, aprendan al máximo de sus posibilidades, es que seamos diferentes, perdón. En la normalidad, pues lo más normal es que seamos diferentes. Aunque entendemos que debe priorizar el ofrecer en el aula aquellas estrategias que permitan aprender a todo el alumno junto. Creemos que es importante tener en cuenta algunos aspectos generales de las personas con síndrome de Down que van a favorecer su aprendizaje. Dentro de algunas características del proceso que se debe manejar con estos niños, con estos alumnos, es conveniente también dar respuesta y es conveniente trabajar siempre desde lo concreto a lo abstracto, desde los ejercicios prácticos a las conclusiones teóricas y desde lo manipulativo a lo conceptual. Entonces es muy conveniente poder trabajar y así procesar mejor la información del alumno con síndrome de Down, pues desde lo concreto a lo abstracto o también desde lo manipulativo a lo conceptual. También pues la recepción de la información por el canal visual motor facilita que procesen la información adecuada, obtienen mejores resultados cuando se les presenta la actividad visual y cuando la respuesta se puede expresar. Cuando se pueda expresar. Dentro de todo esto, ¡Tati! Es necesario tener en cuenta pues su buena capacidad perceptiva y memoria visual. Reforzar este canal, más que al individuo, se debe incrementar el uso de los recursos visuales. Al ser más costosos los aprendizajes, para llegar a alcanzar el mismo grado de conocimiento requiere de mayor número de ejemplos, de más ejercicios, de más práctica, de más ensayos. Por favor, Tatiana. De más ensayos, alcanzar el mismo grado. Cierra la puerta. Alcanzar el mismo grado de conocimientos requieren de mayor número ejemplos, más ejercicios, más práctica. Es esencial no dar por supuesto nada, ni lo que saben, ni lo que desconocen. Puede darse una gran desproporción entre algunos de los conocimientos que poseen y otros incluso más sencillos que no dominan. Entonces, lo que se sabe hacer, lo que se puede proponer, es poder demostrar que dominen su habilidad en una determinada situación o puedan llevarnos a inferir que serán capaces de realizarla en otras circunstancias ya muy distintas. De ahí que sea preciso tener prevista la generalización de los aprendizajes. Necesitan también que se les enseñen cosas que otros aprenden espontáneamente. Se debe favorecer el aprendizaje autónomo, evitando la permanente dependencia del maestro, de la maestra o incluso de la familia o a su vez de sus compañeros. Se debe utilizar ya estrategias, se debe actualizar estas estrategias también día con día para poderlas utilizar. Que les permita trabajar de forma autónoma en el aula. El niño o niña con síndrome de Down, desde la atención temprana, está acostumbrado a la presencia de profesionales de la educación. Ya en el aula le cuesta prescindir de esta dependencia. Entonces también necesitan que se les evalúe en función de sus capacidades reales y de sus niveles de aprendizaje individuales.
Es conveniente planificar un currículo accesible que no se focalice tanto en la reducción de contenidos como en adoptar unos procedimientos educativos adecuados. Se puede también trabajar sobre los objetivos mínimos de acuerdo con las necesidades educativas. Los aprendizajes deben ser eminentes, funcionales y a su vez útiles para desenvolverse en la vida cotidiana. En el aprendizaje también debemos tener en cuenta la transferencia y la generalización de lo que aprende. Es conveniente descomponer los contenidos en pasos intermedios. El profesorado debe desmenuzar la información y los contenidos. También dentro de todas esas estrategias debemos basarnos y guiarnos en la comunicación y el lenguaje del alumnado. En este caso, como estamos hablando de los niños con síndrome de Down, pues la comunicación para estos niños pues es un poco tardía, es un poco no muy entendible, ya que pues debido a sus órganos fonatorios, a su hipotomía, pues dentro de todo esto se les dificulta el lenguaje, la comunicación, pero existe una gran variabilidad respecto a la adquisición del desarrollo del lenguaje. De forma general, pues se sigue el proceso considerando dentro de la norma, pero de forma específica se observa un ritmo más lento y una adquisición un poco incompleta. Comprende mucho más de lo que produce y es cierto si tenemos en cuenta las dificultades que presentan a nivel fonético fonológico. Pues ya les había dicho que la comunicación, el lenguaje es un poco más tardío, es un poco más dificultoso, pues debido a su hipotonía, su anatomía. Entonces esto produce pues que hay que tener en cuenta que se va a presentar la dificultad a nivel fonológico, a nivel fonético, para poder también pronunciarlos y discriminar un poco también las letras, las vocales. Nos encontramos con niños que están desmotivados para explicar hechos o acontecimientos frente a las dificultades que tienen para expresarse. Las dificultades que otros, por entenderlos, pues a veces se hacen preguntas muy directas o se les corrige mientras hablan, o se habla por ellos o se les termina la palabra o la frase. Es por eso que debemos saber y esperar y darles su tiempo. No es necesario pues terminar sus frases, no dejarlo que hable, sino que señale y inmediatamente pues hacemos caso y hacemos caso omiso a su lenguaje, a su expresión, a la manera de querer expresarse adecuadamente. Pues entonces es por eso que debemos saber esperar, darle su tiempo y comprender qué nos quieren decir o qué necesitan. Casi todo el alumnado pues con síndrome de Down puede llegar a leer, eso sí es importante saber que de forma comprensiva pueden llegar a leer, siendo recomendable el inicio temprano en sí de su aprendizaje, de su estimulación. Ya desde los 4 o 5 años necesita que se les introduzca la lectura lo más pronto posible y utilizando programas ya adaptados a sus peculiaridades. Ejemplo, tenemos como métodos visuales, mapas conceptuales, ya sea dentro o basados en la tecnología. No hay que esperar a que aprendan a hablar para introducir la lectura. Entonces, la estimulación es importante. También la identidad para estos niños con síndrome de Down va a ser muy importante dársela, autorizarla, ya que tampoco podemos olvidar que aparte de tener síndrome de Down, cada uno tiene sus características personales que han de ser conocidas y muy respetadas, así como partir de ella para ayudarlos a avanzar. Es importante hacer una planificación centrada en la persona. Es necesario conocer cuáles son sus capacidades para que las puedan explotar, desarrollar y ofrecerlas al resto de la clase. En este proceso, la aceptación de las limitaciones y el descubrimiento de las posibilidades resultan elementos esenciales. El conocimiento que tienen las personas de sí mismas es un conocimiento intuitivo y en construcción. Hace falta palabras para ir comprendiendo y aclarando aquello que está sucediendo.
El último año pues de educación infantil y el comienzo de la etapa primaria son momentos esenciales, especialmente complejos para estos niños, donde el niño empieza a darse cuenta de las diferencias respecto a los otros. Le cuesta más hablar, a veces no lo entendemos, los compañeros saben cosas que él no, y así. Al igual que esta etapa, el inicio de la adolescencia también es un poco importante tratarla, conocerla, ya que en estos momentos debemos estar más atentos a sus necesidades. También es relevante aprovechar las ventajas del rebote inclusivo, todo aquello que puede resultar imprescindible para favorecer el aprendizaje del alumnado con discapacidad intelectual va a ser positivo también para el aprendizaje de todos sus compañeros y compañeras, ya que de tonto dentro de esta diversidad se va a encontrar pues que van a compartir mucha información, van a compartir vivencias, van a compartir cosas que de pronto no conocen de estas personas con capacidades especiales, pues, y a su vez el niño va a aportar, va a adquirir también conocimientos acerca de sus compañeros que no portan una discapacidad. Entonces, en esto se basan estas orientaciones que se brinda para una mejor educación inclusiva, para una educación inclusiva puesta en el presente, en desarrollo, explotada y sumergida en la diversidad. Entonces, pues para esto se brinda esta información para poner en práctica pues los conocimientos de todos los niños y pues a su vez de esos niños que no presentan o no portan ninguna discapacidad. Sumergirlos dentro de la diversidad, que compartan conocimientos, que compartan la educación, que compartan pues que compartan tanto dentro de la amistad, dentro de lo socioafectivo, psicoafectivo, perdón, pues también que esté presente para que tanto pues el niño dentro de su autonomía también esté presente de forma pues un poco más personal en su vida y pues así forme una autonomía acorde pues a la sociedad y no pues se quede estancado como una persona en forma y en sí de parte de la exclusión, como una persona discapacitada de la cual pues no tiene habilidad, no tiene actitud alguna, lo cual no es así, pues estas personas tienen sus capacidades, tienen sus actitudes y pues son parte de la sociedad y deben ser parte de una educación que debe ser brindada por todos y para todos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hemos llegado al final. Hemos compartido acerca de la educación inclusiva, de orientaciones positivas que nos puedan brindar dentro del aula, cómo sería la cooperación, cómo sería el tratado del profesorado al alumno, la inclusión de la diversidad de alumnado, no solo fijado desde un punto de discapacidad, sino que también pues la diversidad como en raza, religión, sexo, que no tiene nada que ver, pues, de que la educación es de todos y para todos. Bueno, muchas gracias. Espero que este tema muy bonito pues les haya llegado y sea de su agrado. Y así poderles seguir compartiendo otros videos más acerca de la educación inclusiva impartida desde la educación especial. Muchas gracias.